Aleluya. Gracias, Dios. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a compartir el mensaje que en este día el Señor nos envía. Y por título hemos puesto: vivamos confiados porque Jesús ha triunfado. Vivamos confiados. Y vamos a analizar qué significa tener esta confianza aunque nos encontremos en diversas pruebas. Aunque hayan situaciones que tengamos que afrontar en nuestras vidas, sin embargo, en nuestro ser interior hay alguien que nos dice: tranquilo, tranquila, yo estoy en control. Estés en confianza, caminando en esta tierra, viviendo en este mundo, porque Cristo ya ha triunfado. Y hoy estamos recordando aquel día maravilloso cuando el Señor Jesús hizo lo que le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Qué significado tan maravilloso para el pueblo de Dios. Esta entrada inesperada por muchas personas, pero que estaba escrita en la palabra de que vendría el momento cuando aquel esperado iba a darse a conocer públicamente, dando a entender que su misión estaba siendo llevada a cabalidad. Y quiero pedirle el favor de que me acompañen a leer en el libro de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Nos dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta expresión, alégrate mucho, llega en un tiempo de mucha aflicción para el pueblo de Dios. Ellos estaban padeciendo demasiado por causa de sus enemigos, de los ataques que habían tenido, pero Dios, por medio del profeta, le da una palabra de aliento, le da una palabra de esperanza. Les dice que ellos deben alegrarse, no de manera poquita, sino mucha alegría. Ellos van a explotar en alegría, ellos van a sentirse sumamente regocijados. ¿Por qué? Porque venía salvación para ellos. Dice: porque tu rey viene a ti, tu rey justo y es al mismo tiempo salvador. En otras palabras, te va a salvar. Tu rey viene a ti para quitar aquello que te está oprimiendo. Tu rey viene a ti para traer salvación a tu vida, para traer salvación al país. Y lo vas a reconocer. Es un rey, el todopoderoso, el más maravilloso rey que existe, pero sin embargo es el más humilde que se va a presentar delante de ti. Normalmente cuando un rey entraba a conquistar a un pueblo, ciudad o nación, venía en caballos tremendos con una tropa excepcional a conquistar, mostrando su poder. Y el Rey de Reyes viene de la manera más humilde, cabalgando sobre un pollino, el hijo de una asna que aún nadie había montado. Dice aquí que es una manera en que lo iba a reconocer. Verso 10, dice la palabra: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y de su señorío, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Verso 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Son expresiones de Dios para este pueblo, repito, que estaba siendo humillado por los enemigos.
estaba siendo confundido cada vez. Y Dios se acuerda de ellos y le dice: hay un pacto hecho por una sangre derramada, que ese pacto está válido para ti. Y verás cómo viene la salvación a tu vida. Y dice más, dice: vuélvete a esa fortaleza, tú que has sido prisionero de esperanza, en cisternas, personas que no han tenido momentos de esparcimiento, de progreso, que sus vidas parecen ser fracasadas, sus vidas parece que el enemigo las tiene ya dominadas para siempre. Y el Señor dice: tú que has sido prisionero en esa cisterna seca, voy a ordenar que te den el doble de lo que te han robado, dice el Señor. Viene un tiempo de restauración por causa de que este rey justo y verdadero viene a salvar a su pueblo. Por eso es que le dice: alégrate, alégrate sobremanera, hija de Sión. Y nos dice hoy a nosotros, la iglesia de Cristo también: alégrate, pueblo, alégrate, regocíjate, porque hay un pacto que fue hecho también delante de Dios, el cual te cubre a ti, cubre tu descendencia, cubre tu vida y todo lo que Dios te ha dado. No importa que hoy te estés sintiendo humillado, humillada. No importa que hoy estés pasando por tormentas de la vida. Reconoce esto: aquel que vino aquel día que llamamos Domingo de Ramos hizo su entrada triunfal, dando a conocer que Él era el esperado. Por los siglos y los siglos lo estaban esperando. Y Él está aquí hoy diciendo lo mismo. Hace su entrada a tu vida. Va a poner en orden tu vida. Por lo tanto, es día de regocijo, es día de alegría. Como dice: alégrate mucho, hija de nueva vida. Alégrate mucho, oh, hija de Sión, moradora de Jerusalén. Alégrate. Personas que vienen a la iglesia quizás con cargas terribles, y alguien les dice: alégrate. Dicen: ¿de qué me voy a alegrar si mi vida está humillada? ¿Sabes de qué te vas a alegrar? De la esperanza que hoy el Señor pone en tu corazón, de que no será así para siempre, de que hay un cambio que viene a tu vida por causa de que el rey hace su entrada, por causa de que el rey va a tomar la posición que él le corresponde. Por lo tanto, como nos dice la palabra, vuélvete a la fortaleza. Ya no eres más un prisionero de guerra. Ahora tú te conviertes en un soldado que tienes una posición en tu fortaleza, en aquel lugar donde tú vas a estar listo, lista para la batalla que haya que librarse. Voy a saltar al versículo 16. Dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Hay una salvación que viene ya en camino. Dice: los va a salvar en aquel día, porque como piedra de diadema, piedra preciosa son para Dios. Hay un momento de expectativa en el pueblo de Dios, y por muchos años estuvieron esperando la aparición de aquel que había sido profetizado aquí. Mucho tiempo, una expectativa de que Dios iba a obrar, y cualquier pueblo que estuviera humillando al pueblo de Dios, Dios los iba a desaparecer de ellos. Dios iba a traer salvación a sus vidas. Una gran expectativa. Y vaya por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 20. Mateo 20. Veamos qué acontece aquí. En el versículo 17. Jesucristo vino a la tierra y está viviendo la vida perfecta, y está mostrando que Él es el Mesías, aquel que había sido prometido que vendría. Ha hecho milagros, prodigios, señales. El portento ha sido cada momento visto en Él, el poder de Dios manifiesto en sus vidas, y el pueblo está a la expectativa, porque nunca antes habían visto a alguien que hiciera tantos milagros.
Dice aquí el capítulo 20, verso 17, cuando ya Jesús va camino a Jerusalén, Él le dice esto a sus discípulos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ay, Dios. Luego dice: mas al tercer día resucitará. Pero estas personas que van camino a Jerusalén saben que se está cumpliendo todo lo que está escrito de Él, de Jesús. Y lo menos que esperan escuchar es que Jesús será entregado a muerte, y que van a escarnecerlo, y que lo van a crucificar, y que su líder va a morir. Jesús les dice a ellos: esto es lo que me espera más adelante. Es el hombre más valiente que ha pasado por esta tierra. Sabiendo lo que iba a tener que afrontar en Jerusalén, nada le detuvo. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Había algo que Dios había puesto delante de Jesús, que esto que iba a padecer era nada comparado con la gloria que vendría después. Pero los discípulos entraron en una incertidumbre ahora. Si usted estuviera con ellos, con esa gran expectativa de que el pueblo se va a regocijar: alégrate, moradora de Jerusalén, porque tu Salvador viene a ti. Y oyen decir del Salvador que lo van a matar, dirían: ¿y a ellos qué les va a ocurrir también? Entra ahora la confusión, la angustia. La expectativa se está tornando en incertidumbre. Y muchas veces acontece igual a los hijos de Dios. Dios te dice una palabra firme que va a acontecer en tu vida, y luego vienen situaciones extrañas que tratan de robarte la paz, que tratan de inquietarte, que quizás te hacen pensar en algún momento de que lo que Dios te dijo no va a llegar, y llega la duda a tu corazón. Pero Jesús dice aquí: mas al tercer día resucitará, dice el Señor. La muerte no podrá con él. Será algo que Dios va a mostrar también el poder sobre la misma muerte. Los discípulos ahora tenían un motivo más de esperanza, pero en medio de tanta confusión, cosas iban a acontecer. Dice más adelante en el capítulo 21, cuando ya entran a Jerusalén, van a entrar. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Paremos allí. Es una profecía, y todo lo que había sido escrito de Jesús se tenía que cumplir. Jesús no hizo arreglos con alguien en ese pueblo donde iban a entrar para que le dejen el pollino. Él solamente viene subiendo a Jerusalén, y llega el momento donde le dice a los discípulos: vayan, porque tiene que estar ahí esa asna y el pollino. Tiene que estar ahí porque se tiene que cumplir la profecía. No hay arreglos aquí.
solo la provisión de Dios. Dios se encarga de proveer cada detalle necesario para que se cumpla su palabra. Y así sucedió. Los discípulos fueron y se encontraron que en algún lugar había una asna con un pollino. No sabían de quién era, la desataron. Cuando llegan los dueños, hey, ¿qué pasa? Oh, el Señor los necesita y luego se las devolverá. Oh, listo, llévenselo. Así pasó. Ahora viene el Señor y se sienta sobre este pollino. Inmediatamente dice el verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Paremos allí. Era una gran multitud. Jesús solo le dijo a los discípulos lo que le iba a acontecer, no a la multitud. Pero la multitud venía regocijándose porque sabían que se estaba cumpliendo aquella profecía, donde el Salvador estaba entrando a Jerusalén y vendría la salvación. Y vendría ahora el momento para que Dios los liberara de ese yugo opresor. Y hay mucho regocijo porque se está cumpliendo la profecía. Ellos dicen: Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana significa Dios salva o salva ahora. Hosana. En otras palabras, sálvanos ahora, Hijo de David. Dios, sálvanos ahora. Era un momento de mucha expectativa. Era un momento de gloria. Era un momento donde el pueblo está mirando con una fe tremenda de que algo grande se acerca para ellos. Y los discípulos que sabían lo que venía, porque Jesús ya les había hablado, ellos también seguían, se unían a este regocijo de la gente. Y dice la palabra, el versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la ciudad se conmovió. Era el tiempo de estas fiestas de las Pascuas, donde mucha gente venía a Jerusalén. Había muchas personas en la ciudad en ese tiempo. Hubo una conmoción tan tremenda que la Biblia dice la ciudad completa estaba preguntándose: ¿qué sucede? Aquí hace algunos años aconteció algo terrible en esta ciudad de Nueva York y toda la ciudad se conmovió y todo el mundo supo lo que aconteció. Aquí también está pasando algo muy importante, que toda la ciudad sabe que algo grande va a pasar. La Biblia dice que antes de que se celebrase la Pascua, el cordero debía ser separado varios días y luego ser presentado. Este es el cordero pascual. Una vez Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús se está exponiendo como aquel cordero de la Pascua que va a ser inmolado, y todo el pueblo tiene que saber que Él es el que ha sido separado para esas Pascuas tan especiales. La ciudad entera está conmovida. Ellos dicen que viene Jesús el profeta. Tantas veces que Jesús hablaba del Hijo del Hombre, tantas veces que Jesús decía que solo Él conocía al Padre y el Padre a Él. Tantas veces que Jesús mostraba que Él era el ungido, el Cristo a quien estaban esperando. Pero por alguna razón el pueblo solo cree que Él es un profeta, que Él es el profeta que había de venir como había hablado Dios a Moisés. Y no podían entender que era más que un profeta, que era el Hijo del Dios viviente, que estaba caminando en la tierra y venía a llevar a cabo
a plenitud su misión de salvar la humanidad. ¿Qué es la realidad? ¿Quién es este? Decían. Tendrían que decir: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que viene a dar su vida por ti y por mí, que viene a salvarnos de la ira venidera. Aleluya, aleluya. Y dice la palabra, el verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El celo de Dios por la casa de Dios. Personas que estaban allí celebrando sacrificios, muchos, pero normalmente con hipocresía, diciéndole a Dios algo y luego le desobedecían. Una vez Dios, por medio de Samuel, le dijo a Saúl: ¿se complace Dios en holocaustos y sacrificios más que en obediencia? Y a este pueblo le diría igual, porque vivían haciendo los sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y mucho más aquellos que aprovechaban a los que venían al templo para venderles, para hacer transacciones, para hacer negocios. Jesús, enojado con la ira santa, los echa con la autoridad que Dios les había dado. Y las palomas y las aves y todo lo que estaba allí salió del templo. Aún el dinero que ellos habían colectado estaba en el piso, mostrando: no apruebo eso, decía el Señor. La ira de Dios venía. Luego dice el verso 14: vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Escuche bien. Aquellos que supuestamente conocen la ley, la palabra, lo que está escrito, han comprendido que Jesucristo, con la obra que ha hecho, es más que todo mostrándose, revelándose a ellos. Y todavía ellos siguen duros de corazón. Supuestamente los que tienen el dominio en el pueblo, aquellos que tienen que guiar al pueblo, ellos se indignaron. En lugar de unirse a estos muchachos que decían: Hosanna al Hijo de David, en lugar de reconocer que llegó el tiempo de que se cumpliera Zacarías 9:9 y había entrado aquel prometido, se indignaron. Muchas veces hay personas tan religiosas que ven a otros con la euforia de adorar al Señor, de alabar al Señor, de cantarle a Él, de dedicar su vida para Dios, y se indignan, los avergüenzan, los humillan, en lugar de ayudarles, en lugar de unirse a ellos en esa exaltación. Hermanos queridos, que no nos pase a nosotros, que aún viendo las señales, ciegos y cojos en el templo, el poder de Dios se manifestaba inmediatamente. Y estos escribas y fariseos no podían ver las señales, estaban ciegos, su corazón endurecido. Es tremendo esto. Hay personas que por más que ven a Dios obrar, no entienden que Dios los quiere salvar a ellos también. Dice el verso 16, le dijeron al Señor: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sí, la palabra dice en el Salmo 8, dice:
de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza o la fortaleza, la fundaste. Nosotros debemos conocer que Dios usa a los niños, que Dios usa a aquellas personas que no conocen mucho, pero que son sinceras delante de Él, para perfeccionar la alabanza, para que le hablen cosas como Dios las quiere oír, con un corazón puro, sincero, de la boca de los niños. Personas que son niños espirituales, recién conocen de la salvación y dicen expresiones tan hermosas para Dios. Y hay un gozo tan sublime en sus corazones porque saben lo que han recibido. Niños espirituales. Dios perfecciona la alabanza en cada uno de ellos también. Pero qué triste que Jesús tuvo que dejarlos. No pudo ni siquiera explicarles más. No pudo ni siquiera tratar de convencer a estos escribas y fariseos y se fue cerca de allí, a Betania. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Veamos qué aconteció allí. Juan 14, el versículo 1. Jesús tiene ahora en Betania este tiempo con sus discípulos, varios días allí, ministrándoles, hablándoles. Y de las cosas que les decía, incluye estas. Nos dice en Juan 14, 1, voy a leer hasta el versículo 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús a sus discípulos que están turbados, están nerviosos, de alguna manera confundidos. ¿Por qué? Porque Jesús les ha dicho que Él va a morir en esa semana, que Él será entregado a los sacerdotes, a los principales del pueblo, que será entregado a su vez a los gentiles y los van a maltratar y lo van a crucificar. Y hay turbación en el corazón. Y Él le dice, no se turben, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí también, le dice el Señor. Lo que le estoy diciendo es pura verdad. Tiene que irse, pero va a irse con un propósito, a preparar morada, para que aquellos que están con Cristo puedan entrar a las moradas celestiales. Jesucristo tenía primero que padecer lo que tenía que padecer en la cruz del Calvario. Era parte del proceso de preparación de aquellas moradas. Pero muchas veces nosotros nos entristecemos porque realmente no creemos que el Señor vaya a volver. Y muchas personas están confundidas. Jesús dijo, voy a volver. Ah, sí, algún día. No, voy a volver. Cuando menos los esperes, va a venir el Señor. En lugar de turbarse, debe haber regocijo, expectativa. Debe haber una actitud de esperanza para un cambio verdadero en nuestras vidas. Pero ellos no recibían esta palabra con alegría, con gozo todavía. Por eso nos dice en el verso 27, ahí mismo de Juan 14, Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Se da cuenta? Ellos no se habían regocijado. Ellos seguían entristecidos.
Y Jesús dice, no tengan miedo, yo les doy mi paz. ¿Cuál es esa paz? Jesús tiene en pocos días que enfrentar una tortura. En pocos días va a dar su vida de una manera terrible, crucificado. Él lo sabe. Lo que está escrito en Isaías 53 se debe cumplir puntualmente en él. Que va a ser demacrado, desfigurado totalmente. Dice, no se conocerá más su hermosura por causa del tratamiento tan cruel que le van a dar. Y él tiene una paz que se la quiere comunicar a sus discípulos. Él les dice, mi paz, tranquilo estoy. Eso viene por delante, yo sé lo que viene. Yo sé que después de eso voy a resucitar. Yo sé que después de eso voy a ascender a los cielos. Yo sé que después de eso me voy a sentar a la diestra del Padre. Yo sé que después de eso el Padre me va a glorificar con la misma gloria que tenía desde eternamente con Él. Yo lo sé. Aleluya. Hay una paz producto del conocimiento de lo que viene. Una paz verdadera. Y Jesús le dice, mi paz yo les dejo a ustedes. ¿De qué manera? Así como ustedes ven, dice el Señor, que yo, sabiendo lo que voy a padecer, estoy tranquilo y en paz, ustedes también. Aunque tengan que padecer algo, estén tranquilos y en paz, porque lo que viene después es verdadero y es aún más glorioso. Por eso le dice, debieran haberse regocijado, porque les dije que me voy a preparar lugar para ustedes. Debieran haberse regocijados. Pero ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Quizás hay aquí personas con el corazón turbado. Ven la sociedad muy difícil hoy en día. Ven situaciones terribles que hay que estar viviéndolas día tras día. Y Dios te dice, no te turbes, no tengas temor, no tengas miedo, estés en paz. Verso 29, Él dice, y ahora os lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ay, ay, ay. El príncipe de este mundo, el Señor de los señores reconoce que hay un príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, que tiene a las personas del mundo cautivas en el pecado y la maldad y la confusión. Pero Jesús dice, Él no tiene nada en mí. Y eso es tan importante. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca fue engañado. Jesucristo nunca dejó de obedecer la voluntad del Padre. Jesucristo es el único que vivió la vida perfecta en la tierra. El único de los seres humanos. Por eso Él pudo decir, Satanás no tiene nada en mí. No hay ningún asidero legal que pueda usar para hacerme daño. No puede, no me puede tocar, en otras palabras, a menos que sea en el momento preciso para la justicia de Dios, para poder hacer el cambio por nuestras infidelidades, por nuestras fallas. Aquel que fue perfecto a voluntad propia iba a dar su vida para que los que somos imperfectos, porque creemos en Él, recibamos el perdón gratuito de parte de Dios. Pero Jesús dice aquí, Él no tiene nada en mí. Y es vital para todo creyente que podamos decir algo similar. El príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Tú dirías, ¿cómo lo puedo decir? Solo haces ver televisión y ya empieza a entrar influencia maligna a tu mente, que quiere llegar a tu corazón. Sales a la calle y estás mirando cosas que te llevan a pensar cosas extrañas. Estás hablando y que un momento a otro te sale una palabra que no debieras haber dicho.
haces cosas que no debiste hacer, etcétera. En otras palabras, el príncipe de este mundo tiene mucho en muchas personas, pero aquellos que son de Cristo tenemos también un medio para despojarnos de todo eso que el príncipe de este mundo pueda tener en nuestras vidas, y es reconocer lo que hemos hecho, entender que ofendimos a Dios con eso, le pedimos perdón a Dios de todo corazón y el Señor nos limpia de todo pecado. Y podemos entonces decir, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo, porque estoy puro delante de Dios, santificado delante de Dios. Aleluya, aleluya. Y Dios espera que cada uno de sus hijos vivamos así, vivamos purificados con la sangre de Cristo, y podamos decir en cualquier momento, Satanás no tiene arte ni parte en mi vida, nada tiene en mí, no tiene derecho en mi vida. ¿Por qué? Porque tú eres totalmente de Cristo, porque estás viviendo una vida exclusiva para Él, para agradarle y hacer su voluntad. Y dice el verso 31, le dice el Señor: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Para que el mundo conozca, no para que los creyentes conozcan, no para que los discípulos conozcan, para que el mundo, todo el mundo conozca que Jesucristo vino de una manera completa, rendido a la voluntad del Padre. Aún el Padre permitió que pasara por esto que iba a pasar. Como quiera decía, yo amo al Padre y hago su voluntad. Vamos adelante. Nada lo detiene. Una persona que ama a Dios verdaderamente procura hacer la voluntad de Dios cabalmente. Nada le detiene. Nada, no importa lo difícil que sea la tarea, siempre lo vas a hacer. Siempre irás adelante. Jesús dijo, vamos adelante. En el capítulo 16, ahí mismo de Juan, verso 32 y el 33, Jesús también les dice a ellos: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ay, Dios. Llegó el tiempo, dice el Señor, ya es el momento donde serán esparcidos. Algo fuerte viene. Recuerde, días atrás Jesús está diciendo: vamos hacia Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Pero ahora les dice: ustedes también serán esparcidos. Viene una fuerza sobre ustedes que los va a esparcir. Viene una persecución, viene una aflicción, pero solo les dice: tengan confianza, no pierdan la paz, tengan confianza. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El punto no es si cuando tú tengas que enfrentar un problema, tú eres fuerte o no. Lo que hay que ver es que Jesús venció, y con su victoria tú eres fuerte, y con su victoria tú eres vencedor. Aleluya. No es tu limitación, no es tu condición, no es tu fuerza, no es tu poder lo que vale. Es que Jesús venció. Es que en Él somos más que vencedores. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Eso es lo que vale. Aleluya. Por eso Él dice: confía, confía. Puede venir a tu vida el problema más grande que nunca imaginaste que tenías que afrontar,
Y Jesús te dice, ten plena confianza de que vas a salir adelante. No dudes, porque Jesús venció al mundo. No lo dudes. No lo dudes. La fe en Jesús mueve montañas. La fe en la victoria de Jesús hace que tú seas invencible. Nada, nunca te puede detener a que tú cumplas la voluntad de Dios cuando tú confías que Jesucristo venció. Cuando tú sabes que la victoria le pertenece a Él, a más nadie. Él no comparte su gloria con nadie, pero Él por su misericordia nos hace partícipes de su victoria, para que nosotros también nos gocemos con Él. Él dice, ten confianza. Va a haber aflicción, claro que sí, pero hay una victoria asegurada. El creyente sigue adelante porque sabe que la victoria es segura, porque sabe que ya le pertenece a Cristo. Ya Jesús venció todo poder de las tinieblas. Él es el vencedor. No hay dos vencedores, Él es el vencedor. Por eso otra vez el Señor nos dice a nosotros, ten confianza. No te angusties, no se turbe tu corazón, más cree en el Señor, confía en el Señor, espera en el Señor, deleítate en el Señor, regocíjate en el Señor, regocíjate con sumo gozo, alégrate, oh moradora de Sión, regocíjate, oh hija de Sión, regocíjate porque hay una salvación para ti. Viene el Rey Salvador a tu vida. Aleluya. Vaya por favor otra vez al Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 10. Veamos algo más aquí. Capítulo 10, versículo 16. Mire cómo Jesús le dice a los discípulos que los envía a trabajar en el mundo. Si esa fuera la descripción de trabajo en tu compañía, ¿qué tú dirías? Jesús dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús, el que tiene todo el poder, sin embargo nos envía a nosotros como ovejitas en medio de una sociedad de lobos. Lobos hambrientos, rapaces, quieren devorar. Y Jesús nos da una clave para poder permanecer firme. Dice, sean prudentes y sean mansos, sencillos. Dos palabras, prudencia y sencillez, prudencia y mansedumbre. Los cristianos que estamos batallando, luchando en el mundo por seguir adelante, tratando de que otros alcancen la salvación y que nosotros no seamos afectados negativamente, el Señor nos da una clave: sean mansos, sean sencillos, sean prudentes. Muchas veces, si fallamos en esas áreas, vendrán los problemas. Recuerda, el príncipe de este mundo, de alguna manera u otra, todavía tiene influencias en este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Si estás en Cristo, no perteneces a este mundo. Si estás en Cristo, perteneces al reino de los cielos, no al reino de la tierra. Pero todavía estás en la tierra. En otras palabras, somos extranjeros, de una u otra manera rebeldes a lo que el príncipe de este mundo quiere que se haga. Estamos haciendo cosas diferentes y va a venir problemas, pero el Señor te dice, confía, tranquilo, yo estoy en control. Solo usa la prudencia y la mansedumbre. No te olvides, no te creas demasiado fuerte, prudencia. No te creas que tú ahora vas a ganar todo, prudencia. Mansedumbre, no quieras pelear tú las batallas tuyas, deja que Dios sea que pelee por ti, deja que Dios obre en tu vida.
prudencia, mansedumbre. Dice el versículo 27, dice Jesús: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra vez, haz lo que tienes que hacer, no te calles, no te desanimes lo que estás haciendo, no desmayes en tu corazón porque las cosas sean difíciles. Lo que Jesús dice que hablemos, hablemoslo. Él dice: lo que escuchaste al oído, proclámalo en las azoteas, que todo el mundo lo sepa, y no tengas temor de los que solo pueden matarte el cuerpo, pero el alma y el espíritu no pueden tocar. Ten temor de Dios siempre. Lo que hagas sea siempre con el temor de Dios, porque a Él tendrás que darle cuentas algún día. Ten temor de Dios, pero no tengas temor de más nadie, y sirve al Señor como Él quiere que le sirvamos. En el capítulo siguiente, capítulo 11 de Mateo, versos 28 y 29, Jesús nos dice más. Nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí tenemos ahora al Señor hablando a su pueblo que está enfrentando situaciones difíciles, su pueblo que tiene que ir adelante con mucha oposición, mucha aflicción, muchos problemas. Llega un momento donde las personas nos cansamos, necesitamos reposo, necesitamos tiempo de descanso. Y Jesús dice: ven a mí. No te dice ve a cualquier sitio, dice ve a Él, ven a Jesús. Cuando tu vida se sienta tan agobiada, tan cargada, con tanta presión del enemigo, solamente hay una salida: Jesús. Él dice: ven a mí, acércate, derrámate delante de Él, háblale a Él, explícale cómo te estás sintiendo, que Él te quiere escuchar. Él dice: te voy a dar descanso. Pero luego te dice: sean mansos y humildes, como Él es manso y humilde. Aprendan de Él, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde. En otras palabras, personas que no aplican la mansedumbre ni la humildad pasan muchos problemas en esta vida. De por sí la vida es llena de dificultades, peor a los que no son mansos y humildes, porque aún los problemas más pequeños se le ponen grandes por su manera de ser. Dios espera de nosotros que tengamos humildad de corazón y que seamos mansos, sencillos, humildes delante de los demás, permitiendo que sea Él que haga la obra, que sea Él que nos ayude en todo. Si hay alguien aquí que se siente cansado, cansada, agobiado, porque hay aflicción, en verdad hay aflicción, no podemos negar la aflicción. No podemos negar que todos los hijos de Dios tienen que padecer en esta tierra necesidades, pruebas, tribulaciones. Y la Biblia dice que si es necesario, el Padre permitirá que vengan esas tribulaciones a nuestras vidas para probar nuestra fe con fuego, como se prueba el oro, para después entonces recibir aquel premio que Dios nos tiene. Pero esos momentos de aflicción que muchos pasamos, muchas veces
hacen que las personas quieran descontinuar la carrera, salirse del camino, abandonar la batalla en que están metidos. Y Jesús te dice: no lo hagas. Más bien acércate al Señor. De Él viene la fuerza, de Él viene la fortaleza. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Pero no solamente por decirlo de boca, sino porque sabes que tu fuerza viene de Dios. Porque Dios te va a dar nuevas fuerzas. Dios hará que tú otra vez eleves las alas y vueles como las águilas bien alto. Cuando creías que no pasabas del piso, Dios te puede renovar a ti las fuerzas. Por eso el Señor dice: ven a mí si estás trabajado, si estás cargado, cansado, te voy a dar descanso. Voy a quitarte el yugo que tienes, que es tan pesado. Pero te dice: lleva mi yugo, el cual es ligero. Mi carga es ligera. Dice el verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llévalo. Y voy a terminar en el libro de Efesios. Acompáñenme allá por favor al capítulo 3. Efesios capítulo 3. El versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas. Es el apóstol Pablo hablando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay una oración delante de Dios, que tú y yo seamos fortalecidos con poder, nuestro hombre interior, nuestro ser interior, por su espíritu. Es una oración que ha sido declarada ante el Padre. Toda persona que se siente débil por causa de las tribulaciones, Dios te dice: no desmayes, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Pero una cosa haz: pide a Dios que te fortalezca interiormente. Pide a Dios que tu ser interior reciba, por causa de su espíritu que está en ti, una fuerza invencible. Pídele a Dios esto. Y no solamente eso. Capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, entre hermanos, entre creyentes. La Biblia dice que debemos andar como es digno del Señor. Por un lado, ser digno del Señor es andando en pureza, en santidad, pero también entre hermanos, perdonándonos, soportándonos. Hay personas que no soportan a la otra persona, pero Dios dice: así no debe ser. El verdadero creyente soporta a los demás en sus debilidades, en sus ineficiencias, en su manera de ser. Les soporta, porque el que comenzó la buena obra en esa persona todavía no la ha perfeccionado, como en mí ni en ti tampoco la ha perfeccionado. Y otros tienen que soportarnos nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras falencias. Por eso dice: sopórtense, perdónense unos a otros. Y como dice, con paciencia los unos a los otros en amor. No te canses de soportar a un hermano o una hermana.
No te canses, no te fastidies con su vida. Recuerda cuando Jesús recibió de Pedro esta pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no solo te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. A un hermano, no contándolo a todos, a cada hermano, 70 veces 7 si peca contra ti. En otras palabras, siempre perdónale, sopórtale. Gracias a Dios que está en los caminos del Señor. Gracias a Dios que fue rescatado de aquella manera vana de vivir. Gracias a Dios que ahora está en el camino aprendiendo a vivir correctamente. Soportémonos los unos a los otros en amor. Y dice más el verso siguiente, 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, haciendo todo lo posible para que haya la unidad del Espíritu en paz, en esa paz que Dios nos ha dado, que tú y yo la podamos irradiar. Una paz verdadera, un gozo verdadero. Al lado de quien estés, sientes paz. Sabes que es un hermano, una hermana, lavado con la misma sangre con que tú fuiste lavado, la sangre del Cordero. Que haya paz. Si alguien está inquieto, procura que tenga paz, ayúdale. Trata de discernir qué le sucede. Pídele a Dios la orientación. Y procuremos que haya unidad del Espíritu, que haya unidad en criterios, que haya unidad en todo el sentir de la palabra. Porque eso anhela el Señor. Un pueblo unido que vive en paz, esperando a aquel que dijo que iba a volver para llevarnos a tener nuestro lugar en esas moradas que Él fue a preparar. Pero mientras estamos aquí, vivamos en paz, vivamos con armonía, vivamos soportándonos, vivamos ayudándonos. Sea el Señor que nos ayude, porque es una tarea para cada creyente. Vivir con la fe firme en que el Señor ha triunfado y mirar los obstáculos de la vida como que son pasajeros, porque el Señor dice: confía, yo he vencido. Piensa esto: ¿quién más tú crees que pudo hacer lo que Jesús logró? Vencer al diablo y todo su poderío, todas las fuerzas de las tinieblas se unieron contra Cristo en la cruz del Calvario, y el Señor los derrotó a todos. Todo principado y potestad fue derrotado por el Señor, y luego derrotó la muerte. ¿Quién más? Nadie, solo Cristo. Pero ahora Él te dice: así como yo he vencido, piensa, tú puedes vencer. No hay algo que venga a un ser humano que sea tan difícil como lo que ya Él venció. No habrá. Y si Él logró vencer todo esto, Él te ayuda a vencer lo menos. Él te ayuda a vencer cualquier situación que se te presente. El Señor una y otra vez en la palabra nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Uno de los títulos del Espíritu Santo es el ayudador. Nos dice: no temas, yo te ayudo. Piensa por un momento si tienes que enfrentar una situación fuerte y tú puedes decir: Dios, dame maneras, no sé cómo hacerlo. Solo piensa que el Señor te la va a dar, el Señor te va a mostrar y el Señor te va a ayudar. Por eso el Señor siempre nos dice: no temas, no temas. En el momento de la aflicción, confía, ya yo vencí. Cuando tengas algo muy difícil, no te mires a ti, mira al Señor que pudo vencer. Y si Él pudo vencer, Él te dice: yo te ayudo a vencer también. Y llega la confianza, y llega el gozo, y llega la paz a tu vida. Aleluya, aleluya. Pongámonos de pie, por favor, porque quisiéramos tener un momento más para ministrar según el Señor
quiere darnos a todos. Ministrar tu vida, porque Dios tiene algo para ti en este día. Un día donde se cumple en tu vida aquello que se cumplió aquel día cuando Jesús entraba a Jerusalén. Regocíjate, porque viene tu Rey a ti con salvación. Y voy a leer esta otra porción para orar. En Isaías 35, los versículos del 1 al 6. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Esa palabra es para ti, iglesia. Dice: verás la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Viene con salvación el Señor. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los cojos van a saltar, van a danzar delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hará maravillas. Hoy es un día para tú mirar con fe, con esperanza, con gran expectativa lo que Dios tiene para ti, el futuro que Dios tiene para ti. Hoy es un día donde el Señor quiere que tu fe aumente, que lo que tú has estado esperando sepas que se ha acercado. Como aquel día donde tantas personas se regocijaron por la entrada de Jesús a Jerusalén. Regocíjate, porque el Señor tiene para ti esperanza, tiene para ti algo nuevo, diferente. No te asustes si entre lo que llega, entre lo que esperas, tienes que pasar momentos de aflicción. No tengas temor, no te aflijas, no te turbes. Míralo como parte del proceso. Es necesario y punto. Lo que has estado pasando es necesario. Si Dios así lo determinó, hágase su voluntad, sigo adelante, porque Dios se va a glorificar. Al final verás su fidelidad a ti. Al final conocerás que Él está contigo, que no te ha dejado solo, ni te dejará nunca. Él lo dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo todos los días, donde quiera que vayas. Créelo, hermano, hermana. Hoy es un día para que permitas que fluya el gozo, que tu corazón se regocije solo al conocer los planes que Dios tiene para ti, solo al comprender que esa aflicción es pasajera, que ese problema que creías que era una montaña demasiado grande, Dios hará que se desvanezca, que esa gran necesidad donde no había ni siquiera agua será cambiada por torrentes de agua, por ríos. Dios dice: te voy a bendecir
conocerás su poder, verás su hermosura, entenderás que Él está contigo y que para Dios nada es imposible. Y si crees, a ti también se aplica. Todo es posible para ti. Oremos. Amado Padre, bendito eres tú. Gracias, Dios. Gracias por tu santa palabra, por mostrarnos que tú estás en control absoluto. Tú has vencido todo poder de las tinieblas. Tus hijos, tu pueblo, somos vencedores, más que vencedores, por causa de que tú eres el vencedor. Todo poder de las tinieblas, todo principado, toda potestad ha sido derrotada por ti. Y nosotros estamos cubiertos en esa victoria, en ese poder tuyo, oh Señor. En esta hora pedimos que perdones cualquier persona que ha estado dudando de tu fidelidad y de tu poder, porque le ha tocado vivir momentos muy difíciles. Perdónale, Señor, y ayúdale a sobrepasar esos momentos. Muéstrale la salida y dale tu poder para vencer, Señor. Fortalece su ser interior, oh Padre, en el nombre de Jesús. Toda persona, oh Dios, que se siente cansada, cargada, trabajada, agobiada, toda persona que está aquí o que está en algún lugar que siente que no tiene fuerzas, en el nombre de Jesús te ruego, oh Dios, que seas tú en esta hora renovando sus fuerzas, su ser interior, por causa de tu espíritu que está en él o en ella, sea dándole nuevas fuerzas, vigor espiritual, deseo de seguir adelante, tomando el yugo tuyo que es fácil y tu carga que es ligera. Oh Dios de los cielos, bendícele, Señor, y quita esa opresión de su vida, Padre eterno. Quítala y trae paz a tu pueblo. Trae gozo a tus hijos. Trae en este día regocijo a tu pueblo, Señor. Regocíjate, oh moradora de Sión, da voces de júbilo, porque tu Salvador se ha levantado para rescatarte, para ponerte en alto, para darte bendición. Gracias, Padre. Presentemos al Señor esta canción y permite que su Espíritu siga ministrando tu vida. Gracias, Dios.